Buenas tardes. Vamos a ver en esta sesión, vamos a ver exactamente lo que se refiere ya al diseño de pavimento. Vamos a empezar por el método ASHTO. Vamos a continuar con el método del Instituto de Ingeniería. Y vamos a ver más adelante un método ya muy obsoleto realmente, pero que así no lo maneja el programa, que es el método del Instituto del Asfalto. ¿Sí? Ese método pues ya pasó de moda hace mucho tiempo. A ver si encontramos otro que lo sustituya. Antes de pasar a ver precisamente esto del diseño de los pavimentos, están viendo ustedes una hoja de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dice Subsecretaría de Infraestructura, Dirección General de Carreteras. Es más o menos lo que le pide a un contratista la dependencia, que es la SCT, que le debe entregar el material como producto de la prestación de servicios. O sea, van a hacer una carretera, que es la carretera Tepic-Puerto Vallarta. Fue el 14 de septiembre del 2015, en el tramo Las Varas, Puerto Vallarta, ¿sí? Y pues yo lo que quiero aquí que vean es pues algo de lo poco o mucho que hemos visto aquí durante el curso, pues para que ustedes también se den una idea de lo que han visto también en sus cursos de vías terrestres, sobre todo, que es la academia en la que estamos, pues que sí sirve, ¿no? Para exactamente para hacer algo en un momento determinado. Lo solicita las dependencias que hagamos este tipo de trabajos, que son los que nos indican a continuación. Dice, términos de referencia. En el estudio geotécnico para el proyecto de terracería se deberá entregar lo siguiente: una introducción, antecedentes y generalidades, forma en que se efectúa el estudio, descripción de las características geográficas de la región en donde se ubica el proyecto, proporcionando datos sobre morfología, hidrología y climatología. Considero o supongo que eso ustedes lo debieron de haber visto en su materia de geomática. Descripción de la zona donde se desarrolla el proyecto, proporcionando datos sobre topografía, geología y drenaje. Procedimiento de construcción, comentarios en relación con los problemas que pueden presentarse durante la construcción y operación de la carretera, así como sus posibles soluciones. Croquis de localización sobre cartografía INEGI, escala 1 a 50,000, de la zona donde se desarrolla el proyecto. Lo vieron en geomática. Ensayos realizados a los materiales de las muestras obtenidas en eje de trazo. Es lo que estamos viendo aquí en nuestro curso. ¿Sí? Límites de consistencia, granulometría, peso volumétrico, seco, suelto y máximo, valor relativo de soporte ASHTO estándar y o modificado. Dice, sí se los piden, ¿eh? Porque en algunos casos dice que no. Pero en este caso dice que sí necesitamos esos datos que hicimos sobre el eje del camino. Datos de suelos para el proyecto constructivo de terracerías, proporcionando en forma de tabla la siguiente información: espesor de los estratos encontrados a lo largo de la línea. Esto obviamente lo obtienen por medio de un pozo a cielo abierto. O bien, viendo en las cañadas y en todo ese tipo de zonas, ¿no? Descripción de los materiales indicado para suelo: nombre, color, consistencia o compacidad, grado de plasticidad, porcentaje de contenido de grava y fragmentos de roca, grado de humedad. ¿Dónde han visto eso? Si hay gente del otro lado. Mecánica de suelos. Ah, cabrón, ¿y qué no lo vimos al principio del curso? ¿A poco en mecánica de suelos les enseñaron a calcular por el método de la SCT? No, aquí fue en el de SCT. Ah, bueno. Y el del SUX, también se los enseñamos, bueno, se los reenseñamos. ¿Sí? Fue lo que vimos al principio, ¿estamos? Fragmento de roca, grado de humedad para rocas, nombre y origen geológico, estado de intemperización y fracturamiento, echado de los estratos, materiales que se obtendrán al ser explotados, etcétera. Nos piden la clasificación SUX y SCT, su utilización probable, tratamiento requerido, coeficiente de variación volumétrica para materiales compactables,
y coeficiente de bandado para materiales no compactables. Clasificación para presupuesto. Taludes recomendables en cortes y terraplenes, así como su precaución que deben tomarse. Procedimientos de construcción para la formación de las distintas capas que integran la sección estructural de las terracerías, indicándolas en croquis de la sección transversal. También mencionábamos esto que dice aquí en lo que está en blanco. Durante la realización del estudio geotécnico, el contratista de manera preventiva deberá cuidar todos aquellos aspectos que puedan generar peligros potenciales desde el punto de vista geológico, geofísico y geotécnico, a fin de evitar problemas durante la construcción de la obra, manifestando dicha problemática y sugiriendo posibles soluciones a la misma, sobre todo cuando se lleve a cabo la construcción de las terracerías, pudiendo encontrarse situaciones de inestabilidad de taludes, problemas de subdrenaje, terracería sobre suelos blandos, estabilización de suelos. ¿Se acuerdan que fue uno de los factores de diseño o de proyecto que vimos la clase anterior? Hablábamos de las características de los materiales y también de las características de los materiales sobre los que va a atravesar nuestra vialidad. Dice, procedimiento croquis del perfil de suelos, bancos de préstamos para la construcción de terracerías, así como de las capas subrasante y subyacente, denominación del banco, datos de los materiales, ensayos para determinar las propiedades índices, dimensiones del banco y volumen aprovechable. También lo vimos aquí en el curso, algo poco, pero sí vimos algo sobre esto. Recomendaciones para el ataque, croquis de localización. Número progresivo del banco, nombre del banco, clasificación geológica de los materiales, clasificación de los materiales para presupuesto, espesor de despalme, utilización del material, tratamiento que requiere el material para su utilización, capacidad del banco. Si algo no lo entienden, me paran y preguntan. Recomendaciones para la cimentación de las obras de drenaje menor, proporcionando para cada obra capacidad de carga de terreno donde se desplantarán, lo acabamos de ver, profundidad de desplante, datos de los materiales que formen el terreno, tipo de arrastre del escurridero, recomendaciones respecto a dentellones, lavaderos, zampeados, canales de encauzamiento, etcétera, para el buen funcionamiento de la obra. Indicaciones sobre si se puede considerar efecto de arco. Van a buscar esto de efecto de arco. ¿Qué es el efecto de arco? En taludes. Recomendaciones para la construcción. Canales de encauzamiento para la protección de la obra. Y otra vez, capacidad de carga del terreno, distancia del talud natural, etcétera. Relación de sondeos, gráficas y resultados. Informe fotográfico, debiendo proporcionar un trabajo cuya nitidez permita apreciar aspectos generales y particulares. Sea todo es por fotografía o por DVD. Tanto de los pozos a cielo abierto como de exactamente de las mismas pruebas que se hacen. Dice, cuando se trata de exploración en zona de corte por ampliación, se deberá obtener el material mediante una muestra en canal cuando se trate de suelos. En el caso de rocas, el video que se tome del talud deberá ser lo más claro posible para identificar dicho material. El mismo video servirá para la toma de muestras en suelos antes y después de haber hecho la extracción. Estudios geofísicos. Estudios de tránsito es el otro factor también del que ya hablamos, que pues obviamente es de lo más importante. Se debe aclarar si la vía en estudio y proyecto corresponde a una obra de cuota o libre de peaje. Se debe proporcionar un larguillo a escala 1 a 250,000, indicando el trazo, motivo del contrato, con objeto de tener un panorama más amplio del proyecto.
en el cual se deberá indicar el o los caminos existentes, así como los cercanos al proyecto, incluyendo los que se tengan contemplados proyectar y o construir en la zona que pudiera incidir en el proyecto en cuestión. Los aforos deberán ser en todos los casos en ambos sentidos de circulación, cuando se trate de camino abierto, incluir en el estudio de tránsito imágenes en Google de los aspectos más importantes del proyecto. La presentación del estudio de tránsito para su revisión y en su caso aprobación deberá hacerse de la siguiente manera, ¿no? Pues aquí tenemos horarios y tenemos los tipos de vehículos que más frecuentemente circulan en las carreteras de la República Mexicana. Para eso fue exactamente la tarea que les dejamos, ¿no? Dice, para el diseño de estructura de un pavimento, para el diseño del pavimento flexible, necesitamos darles el diseño por el criterio del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí aplica. Es el que vamos a ver, es uno de los que vamos a ver. El método de la del AASHTO, sí aplica. Y por otro método que elija el contratista. Para diseño de pavimento rígido, el de la AASHTO y el de la PCA. Para el proyecto de pavimento debemos tener croquis de cada banco, el cual deberá contener descripción general del banco de préstamo, ubicación con respecto al eje del trazo, localización de los sondeos efectuados, clasificación de los sondeos, espesor de despalme, espesor del estrato aprovechable, capacidad del banco, porcentaje de partículas mayores de 2 pulgadas que se considera contenga el banco, en caso necesario hacer recomendaciones para el ataque de banco, nombre del banco, clasificación geológica de los materiales, clasificación de los materiales para presupuesto, despalme, etcétera. Ahí ya lean eso porque ya me cansé. Ya todos saben leer, ¿eh? Son algunas obras de drenaje, como ustedes pueden ver. Bordillos, lavaderos, cunetas, arrope de talud, cerca para derecho de vía, reforestación, muros, subdren, muros gavión, anclas de fricción, anclas de tensión, malla electrosoldada, drenes transversales de penetración, microdrenes, anclas cortas, etcétera, etcétera. Bueno, esto es algo de los proyectos que solicita la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Cuando se hace precisamente, cuando se piensa hacer un pavimento. Vamos a empezar por este método. Este es el primer método de diseño que vamos a ver. Voy a empezar por este, no por el del Instituto de Ingeniería, porque muchos de los conceptos que maneja el Instituto de Ingeniería, pues los sacó de aquí, del método AASHTO. ¿Sí? Es un método basado en ecuaciones de regresión lineal. Es un método empírico mecanístico. Espero que ya todos sepan qué es lo que es mecanístico. El diseño implica determinar un número estructural, SN, necesario para que el pavimento pueda soportar las cargas del tránsito. ¿Sí? Este es el número estructural de cada una de las capas, que va a depender obviamente de la calidad de los materiales, va a depender del espesor de la capa y pues también va a depender del tipo de vialidad que vayamos a construir. ¿Sí? El número estructural pues lo vamos a convertir en un espesor.
Vamos a tener un número estructural total, que es el 3, el mayor, ¿sí? Y de ahí le vamos a ir quitando fracciones para obtener el número estructural 2 y el número estructural 1. Y con todo eso hacer el diseño de nuestra capa de pavimento, que como ya sabemos, está compuesto de la capa asfáltica, de la base granular o estabilizada y de una subbase, que normalmente es granular. La subrasante, pues también la ponemos aquí, porque es la cimentación, como ya lo hemos mencionado, de los pavimentos. Bueno, la fórmula para calcular esta es la fórmula para calcular el número de ejes acumulados de 8.2 toneladas, que es la característica del tránsito, que como ya vimos es un factor, es el factor primordial, ¿no? Para el diseño de un pavimento, el conocer cuántos ejes van a circular, cuántos ejes de 8.2 toneladas van a circular por esa vialidad durante su vida útil, ¿sí? Tenemos algunos otros conceptos. Este es W18, número de ejes acumulados de 8.2 toneladas. Tenemos el concepto de SR, que es el nivel de confiabilidad que se tenga. Más adelante, cuando ya lo analicemos, vamos a platicar sobre de él. Ese subíndice O, que es una desviación estándar de las variables, exactamente como una especie de factor de seguridad. SN, que es el número estructural. Delta PSI, que es la pérdida de serviciabilidad prevista en el diseño, ¿sí? Vamos a tener una calificación inicial de nuestro pavimento y vamos a tener una calificación final. Y pues ya en este caso, este método ya no maneja, bueno, sí maneja el valor de CBR, pero él fue uno de los precursores exactamente de hacer este método de diseño usando el módulo de resiliencia de las diferentes capas del pavimento, como son el módulo de rigidez de la mezcla asfáltica, el módulo de resiliencia de la base, el módulo de resiliencia de la subbase, y pues como dice aquí, ¿no? El módulo de resiliencia de la subrasante, que es nuestra cimentación, y que es donde vamos exactamente a colocar las capas superiores y le vamos a transmitir los esfuerzos. De estas variables también ya platicamos la clase anterior en lo que se refiere a la vida útil. Dice, se tienen dos de estas variables, el periodo de diseño y la vida útil. El periodo de diseño dice, escuchen esto, el periodo de diseño puede llegar a ser igual a su vida útil en el caso que se consideren reconstrucciones o rehabilitaciones a lo largo del tiempo. Nos recomiendan los siguientes periodos de diseño de acuerdo con el tipo de vialidad. Anótenlos, por favor. Periodos de diseño de acuerdo al tipo de vialidad. Aquí en México para cualquier tipo de vialidad, casi siempre empleaban entre 15 y 25 años o hasta menos. Aquí en México se empleaban periodos de diseño hasta de 10 años, ¿sí? Actualmente esa tendencia ya está cambiando y, por ejemplo, en la actualidad se recomienda efectuar un diseño para 20 años como mínimo, dependiendo obviamente también del tipo de vialidad, ¿no? Pero es lo que se recomienda. ¿Dijo México o Ciudad de México? México. Ah, ok. Sí, pues estamos hablando de la ST en un momento determinado, ¿no? Por ejemplo, es bien complicado aquí, qué bueno que hablaste de eso de la Ciudad de México, pues aquí es bien complicado, ¿no? Exactamente diseñar una vialidad, porque pues donde se supone que está prohibida para que entren vehículos pesados, entran cualquier tipo de vehículo, ¿no?
Entonces ahí, pues, como no tienen contemplado ese tipo de vehículos, pues no dura el tiempo para el cual nosotros la proyectamos. Y no solamente en la Ciudad de México, ¿no? En muchas partes de la República Mexicana. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es convertir precisamente todos los vehículos que pasen por una vialidad o que supone que van a pasar por esa vialidad, lo vamos a convertir en el eje equivalente de 8.2 toneladas, que equivale a 18,000 libras, que es igual a 18 kips y que es igual a 80 kilonewtons. Dice, para el proceso de convertir un tránsito mixto en un número de Sals de 80, es necesario asumir un número estructural SN, un índice de serviciabilidad inicial y final, delta PSI, coeficientes de daño para cada arreglo de llantas y elegir una tasa de crecimiento vehicular adecuada. ¿Sí? Bueno, aquí ¿qué va a pasar? Vamos a ver si se puede ver. Nosotros tenemos que calcular el coeficiente de daño que nos provocan los vehículos. Aquí le llaman, no están viendo la tabla 2.5, perdón. Sí. Factores de equivalencia para cargas por eje sencillo y calificación final de 2, dice. ¿Sí? Sí. Dice tabla 2.5, ok. Miren, con esta, son varias tablas de este tipo, pero todas se manejan exactamente igual. Estas tablas nos van a servir para calcular qué daño nos provoca un vehículo en los estratos del pavimento, de la misma terracería. Debemos seleccionar un número estructural. Aquí los tienen del 1 al 6. Son 6 números estructurales los que ellos manejan. ¿Sí? Debemos seleccionar un número estructural. Este es para ejes sencillos y una calificación final de 2. Esta tablita nada más. Tenemos una para ejes tándem y una calificación final de 2. Y para ejes tridem y una calificación final de 2. Y tenemos cargas por ejes sencillos para una calificación final de 2.5 y también tenemos para una calificación final de 3. Profesor, ¿a qué se refiere con calificación final? Ahorita lo vamos a ver lo de las calificaciones finales. Se supone que es una calificación de AASHTO, a donde dice, cuando tu pavimento llegue a esta calificación de... Va a depender del tipo de vialidad. Te recomiendan que en autopistas tengas una calificación inicial de 4.5, por ejemplo, no se llega a la máxima, y que la calificación final sea de 3 para autopistas. ¿Qué quiere decir con esto? Que tú no debes dejar por la cuestión de serviciabilidad y de confort, no debes dejar que tu vialidad pase a una calificación menor. ¿Sí se acuerdan que esto califica de 0 a 5? Entonces la calificación inicial va a ser de 4.5, por ejemplo. Y obviamente vamos a estar haciendo recorridos, sondeos, para ir viendo exactamente que llegue a una calificación, una autopista. Cuando llegue a 3, es momento de que se le haga una rehabilitación, ¿sí? Para evitar que se deteriore más y que ya cuando querramos rehabilitarla, pues ya no sea posible. Esa es la calificación final. A eso se refieren con esa calificación final. Ahorita vamos a ver de todos modos más adelantito en la presentación. Bueno, miren, ¿cómo vamos a usar estas tablas para calcular el número de ex acumulado de 8.2 toneladas? Anoten, pongan una notita, por favor. Se recomienda elegir para el empleo de la tabla. Se recomienda elegir para el empleo de la tabla o de las tablas, porque van a ser varias, un número estructural. Un número estructural acorde a la vialidad o al pavimento, perdón, acorde a la vialidad y al pavimento que se va a diseñar.
lo cual corresponde al diseñador proponerlo y cuando se termine el diseño, verificarlo. Yo, José Santos Arriaga Soto, propongo emplear los siguientes números estructurales. De 1 a 3. De 1 a 3. Para carreteras secundarias. De 1 a 3 para carreteras secundarias y estacionamientos. De 2 a 4. Para carreteras secundarias importantes. Zonas industriales. De 2 a 4. Para carreteras secundarias importantes y zonas industriales. De 3 a 5. Para carreteras principales. De 3 a 5 para carreteras principales y arterias urbanas. Y de 4 a 6. Para autopistas. Bueno, esta tabla, o estas tablas que vamos a usarlas de la siguiente manera. Entonces vamos a suponer que voy a proyectar una carretera principal o una arteria urbana. Y yo digo, no, pues yo quiero elegir un número entre 3 y 5, ¿no? Dependiendo del tipo de vialidad o arteria urbana, basado en el tránsito o en el probable tránsito que va a circular por ella, yo selecciono un valor. 5, por ejemplo, el número estructural de 5. ¿Sí? En la primera columna, lo que nos da es la carga por eje de los vehículos. ¿Sí? La carga por eje de los vehículos. 2 kips, 4 kips, 6 kips. Más o menos un auto particular carga por eje 2 kips aproximadamente. 2 kips son como unos 900 kilos, ¿no? Aproximadamente 920 kilos. ¿Sí? Entonces, cuando analicemos el auto particular, vamos a entrar con 2 kips por eje. Nos vamos hasta el 5 y nos da un coeficiente de daño de 0.002. ¿Sí? Como son 2 ejes, pues esto lo vamos a sumar, ¿no? 0.002 más 0.002 nos va a dar 0.004. Y lo vamos a multiplicar por el número de ejes acumulados, por el número de ejes por el número de vehículos que van a pasar por ahí. Y vamos a tener un valor mínimo en los autos particulares, es mínimo. Pero ¿qué pasa con un eje de 40 kips?
¿A cuántos kips equivalen 40? ¿A cuántos kilogramos equivalen 40 kips? O sea, 40,000 libras, ¿a cuántos kilogramos equivale? Más o menos el eje de 8.2 toneladas, ¿ya? Sí, Y ese es. si nos vamos aquí al 5, miren el coeficiente de daño, la diferencia. 30. Es un parámetro adimensional, ¿no? Pero ese es el coeficiente de daño. 30. Comparen este 30 con un auto particular, que más o menos es lo que pesa su eje sencillo, 0.0004, contra lo que pesa un eje de 18 mil kilos, 18 toneladas. ¿Sí? Obviamente no hay un eje de este tipo, también hay que ser honestos. Más o menos los ejes andan por aquí en estos valores de 22, 24, 20, los ejes más pesados. Pero sí vean también la diferencia, 1.57 y 0.02. Con esas tablas nosotros vamos precisamente a calcular nuestros coeficientes de daño, y basado en esos coeficientes de daño vamos a obtener el número de ejes acumulados de 8.2 toneladas, ¿no? Que como ustedes ya vieron, pues es uno de los parámetros de mayor importancia que se requieren al momento de diseñar un pavimento. Se las voy a mandar ahí al grupo para que las tengan. Todavía les subí otros nomogramas. Volvemos a la presentación. No sé si tengan alguna pregunta. Entonces ya vimos lo que es, ya sabemos más o menos el concepto del eje de 80 kilonewtons, 8.2 toneladas. El índice de serviciabilidad inicial y final. El incremento de tránsito también es importante, como ya lo vimos, es la tasa de crecimiento anual del tránsito, y la podemos emplear pues usando precisamente estos factores, ¿no? El incremento de tránsito pues depende del crecimiento normal del tránsito. Esto ya lo vieron en Ingeniería de Tránsito y Transporte, ya nomás un recordatorio, que es el aumento del volumen de tránsito debido al aumento normal en el uso de los vehículos, más el tránsito generado. Son aquellos viajes vehiculares que no se realizarían si no se construyera la nueva carretera. Está compuesta de 3 elementos, son el tránsito inducido, nuevos viajes, el tránsito convertido, que se realizaba en transporte público y cambiaron a particular, y el tránsito de traslado, atraído por la nueva carretera. Sí, a lo mejor vamos a hacer menos tiempo por esa carretera, ¿no? Aunque nos cobren. Y TD, que es el tránsito desarrollado. Dice que es el incremento en el volumen de tránsito debido a las mejoras en el suelo adyacente a la carretera. O sea, cuando abren una playa turística o una zona industrial, obviamente eso va a hacer que se incremente el volumen de tránsito, porque la gente va a querer ir a la playa, vamos a decirlo así, al centro vacacional, al centro turístico, o bien tiene necesidad de ir a trabajar y va a ir a esa zona industrial, ¿no? A eso se refiere con el tránsito desarrollado. Pues son conceptos que a lo mejor ustedes pensaron que nunca iban a ocupar de ingeniería de tránsito. Entonces, para que también más o menos ustedes vayan sacando sus apuntes y los desempolven. El tránsito a futuro, dice, dependiendo de varios factores como el desarrollo económico-social, la capacidad de la vía, etcétera, es normal que el tráfico vehicular vaya aumentando con el paso del tiempo, hasta llegar a un punto tal de saturación que se mantiene sin crecer. Aquí tenemos el crecimiento normal, que va de 1 al 3%, en una carretera normal, vamos a decirlo así. En vías completamente saturadas, pues ya no puede crecer más, ¿no? Está saturada. El caso del viaducto Miguel Alemán. Con tráfico inducido, ya vimos lo que es el tráfico inducido, de 4 a 5%, y una vialidad de alto crecimiento mayor a 5%. Pero esto solamente durante 3 a 5 años. O sea, son tablas que más o menos, basados en todas las estadísticas que ellos ya tienen,
nos proporcionan estos datos para poder tener un mejor diseño en un momento determinado. Aquí está una fórmula para calcular precisamente el factor de crecimiento vehicular, que depende de la tasa de crecimiento y del periodo de diseño en años. En dado caso de que, por ejemplo, nuestro periodo de diseño en años aparezca dentro de esta tabla y la tasa de crecimiento también, pues aquí ya nos dan el valor que vamos a encontrar si usamos la fórmula, ¿no? Pero sí es bueno conocer la fórmula, ya que de lo contrario, si no tenemos esta fórmula, muchas veces la tasa de crecimiento no es de un número cerrado. Luego a veces suele ser de 3.5%. Valores intermedios. O el periodo de diseño también, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí, ¿cuál periodo de diseño no tendríamos? No tiene para ver 10, 11, 12, 13, 14, no, sí tiene. Tiene hasta 35 años. Entonces, anoten esta fórmula para que la tengan ahí en sus apuntes. Profesor, al final de la clase, ¿cree que pueda regresar a la primera fórmula? Es que me faltan unas cosas. Sí. Bien, a la primera. Sí, a la primera, para la largota. A esta. Esa, merengues. Órale. ¿Qué estás? Tiene como una máquina. Gordo. Imprímeme la cosa esa, ¿no? De favor. Sí. Y quiero ver si la podemos escanear con este. Pues la tengo que reenviar ya firmada. O sea, ahorita me la vas a imprimir, la firmo y luego la escaneamos. Bueno. ¿Ya está? Ya está, profe, ya podemos hacer la otra. Gracias. ¿Está? Todos estos factores, aparte de otros, los vamos a usar para llenar esta tabla, para calcular el número de ejes acumulados. Dice, cálculo de ejes equivalentes de 18 kips. Un kip es igual a 1000 libras. Y nos piden ¿cómo se llama el proyecto? El periodo de diseño, el número estructural o el espesor. En este caso nosotros tenemos que proponer un número estructural basado en lo que les comenté. Un índice de serviciabilidad final. Vean los vehículos. Yo me imagino que ya con la tarea que entregaron ya conocen un poquito más sobre los vehículos. Autos particulares, autobuses de carga, camiones de eje simple, camiones de 2 ejes, camiones de 3 ejes, T2S1, T2S2, T3S2R4, etcétera. Esa tablita, pues obviamente nosotros la podemos hacer. Tenemos que conocer la cantidad de vehículos diarios. ¿Sí? La cantidad de vehículos diarios. El factor de crecimiento, que ya vimos la fórmula para obtenerlo. El tránsito de diseño lo vamos a encontrar multiplicando la cantidad de vehículos diarios por el factor de crecimiento y por 365 días del año. El factor lo vamos a encontrar precisamente ahí en la tabla que les mostré hace un momento. Y los CESAL de diseño, pues es el producto de multiplicar la columna C por la columna D. Al final vamos a sumar toda esta columna última, la columna E, y nos va a dar los CESAL de diseño. Estos CESAL de diseño. Necesitamos los CESAL por carril de tránsito.
Lo vamos a multiplicar por el factor de dirección y por el factor de carril. Y de esta manera vamos a obtener el número de exacumulados de 8.2 toneladas que circulará por nuestra vialidad durante su vida útil. Yo creo que esa tablita no se las mando, mejor hacemos una dependiendo del tipo de tránsito que tengamos, porque aquí luego tiene otros vehículos que no aparecen en las vialidades. Bueno, esto es lo mismo que ya vimos, el factor de crecimiento del tráfico. Y ahora vamos acuérdense de los otros dos sentidos, dice, del total del tráfico que se estima para el diseño del pavimento, deberá determinarse el correspondiente a cada sentido de circulación. Esto se realiza mediante la introducción de un factor de sentido, cuyos valores recomendados son un sentido de circulación 1, doble sentido de circulación 2. Son los valores que se recomienda se empleen. El factor de carril es un coeficiente que nos permite estimar qué tanto del tráfico en el sentido de diseño circulará por el carril de diseño en una vía. Dice así, ahí me comí la coma. En una vía con un carril será el 100%. Imagínense una vialidad exactamente que tiene dos carriles, uno de ida y otro de regreso, ¿sí? Cuando sea así, el factor de carril será, obviamente el 50% irá en un carril, en el del lado derecho, y el 50% regresará en el otro carril, ¿sí? Pero cuando solamente tenemos un solo carril, pues obviamente el 100% del tránsito circula por ese carril. Otra. Cuando tenemos en una vialidad, dice, en una vialidad con dos carriles, dependerá del tipo de camino, carretero o urbano, y de qué tan saturada esté la vía. Es posible que sobre el carril de diseño circule entre un 50 a un 80% del tráfico en ese sentido. Ahora supónganse una vialidad con dos carriles de ida y dos carriles de regreso. Obviamente el diseño del pavimento es el mismo. Constructivamente no es aplicable el que construyamos el carril del lado derecho sea más grueso que el carril del lado izquierdo, que es por donde van los vehículos más ligeros o los que rebasan, sino que todo el espesor del pavimento en una vialidad de dos carriles es el mismo, pero el carril de diseño o el carril de proyecto es el que está del lado derecho. También anótenlo. El carril de diseño en una vialidad de dos sentidos o de tres es el que se encuentra en el lado derecho que es donde circulan los vehículos más pesados y por consecuencia más lentos. Y que son los que le provocan el mayor daño a la estructura. El factor de distribución por carril, dice, es aquel que recibe el mayor número de ejes para un camino de dos carriles. Para un camino. De un carril, el 100%, como les digo, va sobre ese carril. Cuando son dos carriles, del 80 al 100% van sobre ese carril. Normalmente se diseña con el 80. Y esto también va a depender del número del número de vehículos pesados que tengamos en esa vialidad.
Cuando tenemos 3 carriles en una sola dirección, pues se supone que del 60 al 80% circulan en ese carril de diseño. Y cuando tenemos 4 carriles, pues de un 50 a un 75% circulan por ese carril de diseño. Bueno, la confiabilidad, ¿qué es la confiabilidad? Dice, son valores estadísticos. La confiabilidad y la desviación estándar. Son valores estadísticos que influyen en el comportamiento del pavimento. La confiabilidad está definida como la probabilidad de que un pavimento desarrolle su función durante su vida útil. Por ejemplo, si se considera R es la confiabilidad, de 80%, se estaría permitiendo que el 20% del pavimento construido alcance al final de su vida útil una serviciabilidad igual a la seleccionada. Miren, estas son las calificaciones. La confiabilidad de AASHTO para una autopista pide una confiabilidad del 95%, para carreteras del 80%, para carreteras rurales del 70%, para zonas industriales del 65%, para urbanas principales del 60%, para urbanas secundarias del 50%. ¿Qué es la confiabilidad? Este es un parámetro que más o menos vamos a decir que entre el constructor y el diseñador le confieren a una vialidad. Aquí en México, la confiabilidad más común es la del 85%. ¿A qué nos referimos con confiabilidad? Por ejemplo, cuando están construyendo una vialidad, entran en función muchos factores. Uno de ellos es algo de lo que hablamos la clase anterior dentro de los factores de diseño, el control de calidad de los materiales. Si tienes un control de calidad excelente, pues vas a tener una confiabilidad muy buena, mayor a 90%. Si estás haciendo tus muestreos y tus sondeos y tus bancos de materiales son de buena calidad, pues vas a tener una buena confiabilidad. Pero sabemos lo que dijimos la clase anterior. El suelo es uno de los elementos que más fallan al momento de construir un pavimento. ¿Por qué? Pues porque el banco no es homogéneo, ¿sí? No tiene cierta homogeneidad, entonces va cambiando constantemente y las características que tú creías que sí tenía ese banco, en algunos casos no aparecen. Entonces ahí la confiabilidad pues, obviamente tiende a bajar. No podemos tener una confiabilidad del 95% cuando sabemos que la confiabilidad de nuestro muestreo no es el adecuado. Dentro de la confiabilidad también depende el proceso constructivo, ¿sí? El proceso constructivo tiene tiempos muy bien definidos, en el cual dice, en tanto tiempo yo voy a hacer esto y en tanto tiempo voy a avanzar tanto, ¿sí? Porque tengo estos espesores, tengo este material, pero siempre hay factores que influyen, ¿no? El mismo clima influye. Cuando llueve, pues no puedes trabajar, se te satura el material, tienes que esperarte hasta que seque y no te esperas hasta que seque totalmente y ya no alcanzaste el grado de compactación que te pidió el proyecto porque ya tienes que ir adelantando porque si no estás perdiendo dinero, ¿sí? Entonces, todos esos factores influye la confiabilidad que tú vas a tener de tu obra, ¿sí? Otra pues, serían los elementos, pues, como les decía yo, la maquinaria luego a veces se descompone, a veces no tenemos combustible para trabajar, a veces hay huelgas o paros, etcétera, ¿no? Entonces, de todo eso depende el nivel de confiabilidad y pues para más o menos solventar un poquito esto de la confiabilidad que estamos proponiendo. Como les digo, aquí en México la más común es de 85 para autopistas y carreteras. Y ya para carreteras rurales, zonas industriales, urbanas principales y urbanas secundarias, manejan un valor entre el 50 y el 70% exactamente, dependiendo exactamente del tipo de vialidad que vayan a construir. Y esta es la desviación estándar que les digo, para darle un poquito más de, vamos a decir, es un factor de seguridad hasta cierto punto, ¿sí? Ese factor de seguridad, pues es parte del valor estadístico que tenemos, ¿sí? De los valores estadísticos, porque todo lo que estamos haciendo es a futuro. Estamos considerando que el tránsito que vamos a tener va a ser de tanto, porque va a crecer con un ritmo de crecimiento
que estamos suponiendo también. Entonces, más o menos les digo, para mitigar un poco todos esos valores estadísticos que pudieran tener ciertas fallas, ciertos errores, pues para eso nos dan este valor de S subíndice O, que es una desviación estándar precisamente. Es una desviación estándar para solventar, y que aquí en AASHTO nos recomienda que para pavimentos flexibles vaya de 0.4 a 0.5. Normalmente usamos el valor de 0.45. Anótenlo, por favor. La desviación estándar para un pavimento flexible en el método AASHTO va de 0.4 a 0.5. Siendo el valor más común el de 0.45. El índice de serviciabilidad es delta PSI. ¿Sí? Dice que es el valor que indica el grado de confort que presenta la superficie, o sea, la superficie de la carpeta, para el desplazamiento natural y normal de los vehículos, ¿sí? Y lo obtenemos con esta expresión, el índice de serviciabilidad. La calificación inicial, P subíndice 0, menos la calificación final, P subíndice T. Ya sabemos la calificación de AASHTO, dice que 0, malas condiciones, y 5 es la perfección. Para hacer nuestro diseño debemos considerar una serviciabilidad inicial y una final. La final está en función de la categoría del camino. La inicial normalmente AASHTO usa el valor de 4.2 para un pavimento flexible. O sea que ni siquiera está cerca de 5, que es la excelencia. El índice de serviciabilidad inicial normalmente se considera de 4.2 en un pavimento flexible. Anótenlo, subrayenlo, no sé. P subíndice 0, que es el índice de serviciabilidad inicial, normalmente se considera de 4.2 en un pavimento flexible. O sea que AASHTO considera que ningún pavimento alcanza la calificación de excelencia de 5. Les decía yo a los compañeros del otro grupo que, por ejemplo, quizás en una pista de carreras como la que tenemos aquí en el Autódromo de la Ciudad de México, ahí sí puede alcanzar una calificación de hasta de 4 puntos, de entre 4.5 y 4.7. ¿Por qué? Pues porque realmente ahí hubo un control de calidad, pero a detalle. Cada centímetro casi de la pista la van revisando. Tenían equipos, pues cuando la volvieron a hacer hace exactamente unos 5 o 6 años, tenían equipos ya con sensores. El tendido de las carpetas, por ejemplo, no lo hacían por franjas, sino lo hacían exactamente con extendedoras que trabajaban en serie o en batería, que le llaman. Compraron un banco de materiales de allá de Hidalgo y se lo trajeron todito. Tenían su planta de asfalto. Era un cuidado, pero excelente. Y con todo y eso, no creo que haya alcanzado la calificación de AASHTO de 5. Les digo, andaba entre valores de 4.5 a 4.7. Y aquí en la siguiente lámina nos dan los valores precisamente de la calificación final, dependiendo de la vialidad, vean. ¿Sí? Ahí estaba el índice de serviciabilidad de AASHTO, que ya lo vimos cuando analizamos las fallas en los caminos. Estas son las calificaciones finales que nos recomienda AASHTO. He encontrado que en algunos casos también cambian un poco, hay autores que los cambian un poco, pero estas son las más comunes. Hay algunos casos que, por ejemplo, la autopista la dejan en 2.5, las carreteras principales y arterias urbanas las manejan de 2, las carreteras secundarias importantes llegan a 1.75 y las carreteras secundarias son de 1.5, por ejemplo. ¿Sí?
Entonces ahí casi va a depender del criterio del diseñador el valor a emplear y obviamente de acuerdo al tipo de vialidad que se vaya a construir. Preguntas hasta aquí. Yo una nada más. Adelante. Entonces nada más, por ejemplo, en el criterio de Ashto, que decía que es 5 como que la perfección, pero Sí. casi ninguna lo alcanza. Ninguna. Entonces sería que nada más como un valor teórico para clasificar, por así decirlo. Hasta cierto punto. Para tener Ok. para tener un límite, pues. Sí. Exactamente. Vale, muchas gracias. Sí. Bueno, otro elemento que aquí nos manejan es la propiedad de los materiales, exactamente, que es otro de los, ya quedamos, es otro de los parámetros. Dice, el método exige el módulo de resiliencia del material que ha sustituido al CBR. Este método ya no nos pide CBR, nos pide módulo de resiliencia. Y aquí nos proporcionan algunas ecuaciones para calcular el módulo de resiliencia de las diferentes capas que conforman el camino. Como ustedes ven, aquí está de la subrasante. Esta fórmula que estoy subrayando, no sé si se alcance a ver, es una fórmula propuesta por un compañero de ustedes que egresó, hizo una tesis conmigo sobre el método de diseño de pavimentos, de Ashto en este caso, analizamos Ashto, y él propuso esta fórmula para calcular el módulo de resiliencia de la subrasante, y propuso las dos que están abajo, para calcular el módulo de resiliencia en subbases y en bases, ya que la mayor parte de los autores solamente proponen exactamente casi para la subrasante fórmulas. ¿Sí? En este caso también el método nos proporciona unos nomogramas, por ejemplo, En este nomograma que vamos a usar, si por ejemplo entramos con el CBR de 100, el CBR de 100 de nuestro material, y nos vamos hasta la última línea, vemos que el módulo de elasticidad para un CBR de 100 anda aproximadamente como en 30,000, 29,000, por ahí así. Aquí en esta línea vamos a encontrar módulo. De este nomograma también vamos a requerir este dato que tenemos aquí, que es el coeficiente estructural. ¿Sí? Dice coeficiente estructural de la capa 2, que es la capa de base. Entonces vamos a tener dos opciones. Pues de preferencia vamos a usar la opción de las fórmulas. Ya sabemos que con las fórmulas siempre vamos a tener un poquito de mayor certeza. Pues, ¿para qué sirve esto? Ya, vamos a usar. Se ve práctico, porque cada vez que yo te con el escáner de nosotros salieron bien borrosas. Sobre todo las actas de calificaciones. Permítanme, ¿eh? ¿Y por qué ahí no tienes luz casi? Así dicen los textos. Estas expresiones son válidas para suelos finos o granulares, pero lo más recomendable es efectuar el ensayo correspondiente. Ya todos saben cómo se hace el ensayo de módulo de resiliencia, ¿eh? Ya dejamos una tarea. Dice, por otra parte, el diseñador deberá tener en cuenta la compactación cuando se tienen suelos expansivos o resilientes,
posibles tratamientos al material, análisis del drenaje y subdrenaje. Estos señores también nos dan, por ejemplo, aquí estos nomogramas para encontrar el coeficiente estructural cuando estabilizamos, ¿sí? Aquí la cuestión es que ustedes todavía no conocen la prueba Marshall, ¿sí? Pero es la estabilidad Marshall de la que ya hemos hecho mención, ¿sí? O sea, también toman en cuenta estabilización de suelos. Lean eso, por favor. Es otro de los factores que consideramos importantes, ¿no? ¿Se ve bien? Pues se la voy a mandar por aquí. Pero esa Edmundo y no lo tengo ahí. No, ninguno. Mándamelo a este. Digo que no, ahí está, es el jefe de la academia. Bueno, aquí ya habíamos también platicado de eso la clase anterior, lo que es el agua, ¿no? El agua es un elemento que pues, es obviamente muy bueno, pero que en el caso del pavimento, pues no es bueno que esté ahí cerca, ¿sí? El diseñador consciente pues debe tomar en cuenta pues no solamente el agua de lluvia, obviamente, porque el agua, como dice aquí, la podemos encontrar en escurrimientos, en corrientes subterráneas o en el mismo nivel de aguas freáticas, ¿no? Que tiende a ascender normalmente, o de la lluvia, ¿sí? Entonces, es un factor que debemos tomar en consideración al momento de hacer nuestro diseño, el diseño del pavimento, en todos los métodos, no solamente en este, pero este es de los que más lo toman en cuenta, esa condición del agua, ¿sí? Para poder entrar a esas tablas, para poder encontrar ese valor de M en esas tablas, pues es medio complicado en un momento determinado de tener en cuenta muchos de los valores que hacen mención en la lámina anterior, en esta lámina, ¿sí? Entonces, una persona no es Ashton, definitivamente, propone emplear esta fórmula para calcular o para obtener, ¿qué dijo? El porcentaje del tiempo en el que el pavimento está expuesto a niveles de humedad cercanos a la saturación. ¿Sí? Nos proporcionan esta formulita. Es una fórmula empírica que nos va a ayudar, pero que no lo es todo. Anótenla, por favor. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, profe. Miren, vamos a considerar días de lluvia. Anótenlo, por favor. Se consideran días de lluvia aquellos con un periodo de duración mayor a 2 horas. Y días de transición
cuando la lluvia dura menos de 60 minutos. ¿Ya está? Esta fórmula vamos a entrar, vamos a usarla, como les digo, para encontrar precisamente ese coeficiente de drenaje. Por ejemplo, nos dicen que la calidad de drenaje es excelente cuando el tiempo que tarda el agua en ser evacuada dura 2 horas. Es bueno cuando dura un día. Es regular cuando dura una semana. Es malo cuando dura un mes. Y es muy malo cuando no drena. Entonces, un ejemplo así práctico sería, vamos a decir que tenemos un material bueno en la base, por decirlo, que drena en un día el agua que tiene. A ver, hagan un ejercicio. El material de la base drena en un día. Tenemos 20 días de lluvia y 40 de transición. ¿Cuánto valdría su coeficiente de drenaje? 16.44. 16.44%, ¿ah? Así es. Entonces ya vimos que nuestro drenaje es bueno, dura un día. Nos vamos a esta tabla, entramos aquí a bueno. No estamos entre 1 y 5, ¿va? Estamos entre 5 y 25. 16 puntos y fracción, me dijo la compañera. Entonces vamos a obtener un valor entre 1 y 1.15. Ese va a ser nuestro coeficiente de drenaje, M subíndice 1 para la base. Entre 1 y 1.15. ¿Sí? Como estamos más cerca de 25, pues obviamente nos vamos a ir un poquito más hacia el lado de la derecha, más pegados a 1. Los valores más pegados a 1 son los casos más críticos en este caso. Y los valores mayores a 1 son donde tenemos materiales pues de mejor calidad. Por ejemplo, aquí, bueno, para no salirnos del tema, aquí más o menos elegiríamos un valor de 1.10, ¿sí? También para no irnos al extremo. Realmente nuestro coeficiente de drenaje que elegiríamos aquí sería de 1.1. ¿Sí? Si ustedes ven el coeficiente de drenaje, va disminuyendo conforme, por ejemplo, aquí el drenaje es muy pobre y el nivel el tiempo que el pavimento está expuesto es mayor a 25%, vean. ¿Sí? Sería como el caso ahorita de Tabasco, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Donde llovió mucho, el material pues es muy arcilloso y tiene un coeficiente de drenaje bajísimo. Obviamente al tener un coeficiente de drenaje muy bajo, necesitamos espesores de pavimento más grandes. Entonces hay que tener mucho cuidado en la elección de esto. Y por ejemplo, de otro caso, el caso extremo. No sé, vámonos a un lugar muy, muy caluroso, pues, donde casi no llueve. ¿Sí? Vean el valor 1.40. Al tener un valor de 1.40, pues quiere decir que estaba muy seco ahí el lugar. Casi no llueve, no hay agua en ningún lugar cercano. Entonces, pues obviamente también esto va a provocar que nuestro espesor de las capas del pavimento, de todas las capas del pavimento, disminuya. Es como influye el agua exactamente en el diseño del pavimento. Esta es la fórmula que vamos a emplear para diseñar el espesor del pavimento y analizar si el número estructural que elegimos fue el correcto. Nos va a sacar en menos de un minuto. Pues ahorita continuamos. Una persona es Whiting. ¿Quién es? Ramos Sebastián Osvaldo, de seguro. Sí, profe, ya está. Sale. Gracias. Nos regresamos. ¿Sí? ¿De qué?
Entonces decía, esta es la fórmula que vamos a usar para calcular nuestro número estructural. Tenemos los valores coeficientes de capa, es el coeficiente estructural de capa, de carpeta, base y subbase. Para eso vamos a usar este nomograma. Para la carpeta, ¿sí? Habla de concreto asfáltico. Este para la base granular, como les decía, este es el coeficiente estructural, está aquí en la primera línea. ¿Y qué? Ya no están las otras, faltan las de la subbase. La subrasante no tiene coeficiente estructural. Y este es el nomograma que vamos a emplear para hacer nuestro diseño. Este ejemplo viene en el libro de Manuel Zárate Aquino. De aquí estoy tomando mucha de la información del libro de Manuel Zárate Aquino de diseño de pavimentos. ¿Sí? Aquí ya viene un ejemplo. Aquí la cuestión es él solamente calcula el número estructural para la subrasante. ¿Sí? En la tabla también nos dan los espesores mínimos que debe tener la carpeta asfáltica, dependiendo del tránsito y la base granular. Aunque debemos tomar en cuenta que estos valores, pues ya son de hace 20, 25 años. ¿Sí? Estas son las fórmulas que vamos a emplear para calcular los diferentes espesores. El espesor de la carpeta, ¿sí? El espesor de la carpeta, el espesor de la base, y el espesor de la subbase. Son las expresiones que vamos a emplear. Y al final de cuentas, déjenme ver. Quería mostrarles algo para comprobar exactamente que el número estructural que elegimos fue el correcto. Tenemos esto, miren. Vamos a verificar que elegimos el número estructural adecuado cuando obtuvimos el número de ejes acumulados. Cuando SN1 más SN2 más SN3, que también vamos a obtener por medio de estas expresiones, sea mayor o igual al número estructural seleccionado. Si no es mayor o igual, quiere decir que nos equivocamos en la selección de ese número estructural. Les enseño a los compañeros que este método tiene un software, si lo quieren ir buscando para que lo tengan, y con él podemos comprobar que lo que vamos a hacer manualmente, pues también se puede hacer por medio de... Es una hoja de Excel que hizo este señor, búsquenlo así como método AASHTO para diseño de pavimentos 1993 de Luis R. Vázquez. Está bueno porque es para los dos métodos, para pavimento flexible, para pavimento rígido. Trae ayudas que exactamente nos ayudan a recordar. Trae unas expresiones, porque él no trae nomogramas, trae unas expresiones para calcular esos coeficientes estructurales y nos da las tablitas para encontrar exactamente el coeficiente de drenaje. Lo único que no trae es cómo calcular ese tránsito de diseño que necesitamos. Bueno, ya a la página subí unas hojas que fueron estas hojas, unos nomogramas. Voy a subir hoy en la noche o mañana, voy a subir la tabla que vimos al principio para que la vayan viendo. Y aparte de este programa que les mostré al final, también se pueden ir descargando el DISPAP, pues para si lo alcanzamos a ver, de una vez lo vemos con ustedes si nos da tiempo, pero sí es importante que ya lo tengan ahí a la mano para
para hacer un ejercicio con el método del Instituto de Ingeniería, que como ya vimos, usted es hermano del DISPAP, y que como también ya vimos, nos lo pide la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pues hasta aquí la presentación de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. Yo creo Profe, ¿y que cree que nos pueda pasar la presentación? con una lana. Sí, ¿verdad? No, sí, sí se las voy a pasar. Ah, gracias. Lo que pasa es que tengo que hacer algunos cortes y ver algunas cosas que no están muy claras. Copien esa fórmula, por favor. D mayor o igual que SN1 entre A1. Y quiero que vean esto. Dice, normalmente se adopta un espesor ligeramente mayor. Realmente no se adopta un espesor ligeramente mayor. El método Ashto, por ejemplo, siempre recomienda que el espesor se aproxime al entero medio inmediato superior. Si, por ejemplo, el espesor de la carpeta nos dio de 6.3 pulgadas, va a ser en pulgadas, obviamente, y después lo transformamos a centímetros. Si el espesor nos dio 6.3 pulgadas, Ashto nos recomienda que lo aproximemos a 6.5 pulgadas. En el caso del sistema métrico decimal, a lo mejor 6.3 pulgadas nos da un número exacto, ¿sí? Estoy suponiendo. Pero Ashto así lo recomienda, que si te da 6.3 pulgadas, 6.35, se eleve cualquier capa, todas, al medio inmediato superior. Y por lo tanto, pues obviamente, si le damos un espesor ligeramente mayor, el número estructural lo tenemos que corregir, ¿sí? Entonces, este que tiene aquí un asterisco es un número estructural ya corregido, que es ya con el espesor corregido por el coeficiente estructural que tenemos aquí, que es el mismo. Yo creo que lo vamos a ver más claro cuando ya tengan, cuando ya hagamos el ejercicio. Esa es la fórmula para obtener el espesor de la base de subíndice 2. Oye, ya están entrando los del otro grupo. Díganle que se aguante, ¿no? ¿Ya está? Sí. Aquí está corregida, ya corregida. SN2 es igual a, copien también esta, por favor. SN subíndice 2 es igual, ya corregido, por eso tiene un asterisco, es igual a subíndice 2 por M subíndice 2 y por D subíndice 2. Dice, por último, para las subbases entra con el módulo de resiliencia de la subrasante y se obtiene SN subíndice 3. Que sería SN3 menos SN1 más SN2 corregidos entre A3 por M3, donde A3 es el coeficiente estructural de la subbase y M3 es el coeficiente de drenaje de esa misma subbase. Sí, ese es el SN3 corregido. Eso en dado caso que se corrija, Si no se corrige, pues no hay necesidad. Y como verificación se tendrá que SN1 más SN2 más SN3, lo que mencionamos, debe ser mayor o igual a SN. Bueno, entonces estén al pendiente, por favor, de las hojas que voy a subir. Van a ser varias, pero parece que sí llevan numeración. Ahí las van acomodando por números. Les voy a tratar de pasar casi todo el libro del señor Manuel Zárate Aquino, para que tengan el capítulo del método Ashto. ¿No hay preguntas? No, profe. Bueno, entonces, No, profe. gracias por su atención.
Nos vemos el próximo viernes.